Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 6. Hablamos sobre el arca de la alianza, primero que es llevada a Bet-Shemesh, pero en Bet-Shemesh también suceden algunos estragos. ¿Cuál es el motivo? Porque habían mirado dentro del arca de la alianza. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Shemesh porque habían mirado dentro del arca de Yahvé. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Yahvé lo había herido con tan grande mortandad. Entonces, porque ellos no cumplen con lo que el Señor les había dicho. Hasta decíamos, los filisteos cumplen mucho más, son mucho más, entre comillas, más respetuosos con el arca de la alianza que los mismos israelitas. Cuando viene a Bet-Shemesh, qué es lo que hay dentro del arca de la alianza, etcétera, etcétera. Dios, decíamos, que ha revelado todo, pero siempre el misterio de Dios que va mucho más allá. Nosotros a eso le decimos, ¿verdad? El misterio de Dios, que no es develado, que no es conocido, porque Dios es para el hombre, para el pensamiento del hombre es inabarcable, es enorme, ¿verdad? Bueno, y entonces la causa por la que Dios está causando estrago y muertes, así sin 50.070 hombres, entonces es porque habían mirado dentro del arca de Yahvé, debido a la honra y la gloria de Yahvé. Hay algunas cosas que Él decide mantener ocultas y no es correcto que los hombres, ¿verdad?, husmeen en estos secretos. Nosotros sobre esto encontramos también en Isaías, capítulo 55, 8, 9. Vamos a mirar entonces Isaías, capítulo 55, los versículos 8 y 9. Nos dice lo siguiente. Vamos a ver entonces lo que nos dice aquí, 55, versículos 8 y 9. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Entonces se dan cuenta, aquí entonces sobrepasa. Esto es lo que Isaías nos está diciendo y que tiene de cierta manera una relación a esta teología que nosotros estamos estudiando.
como el cielo, dice, ¿verdad? Como el cielo, es inabarcable. Pero antes de eso comienza diciendo, porque los pensamientos de ustedes no son los míos. Es decir, los pensamientos de Dios son diferentes, son mucho más abarcantes, es el Creador, imagínense, es el poder, es la potencia total y absoluta. Los pensamientos de ustedes no son los míos, y los caminos de ustedes son mis caminos, ni los caminos de ustedes, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Y después te pone esta comparación, cómo el cielo se alza por encima de la tierra, cómo el cielo se alza por encima de la tierra. Así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. A mis caminos y a los pensamientos de ustedes. Bueno, esto es lo que nosotros estamos encontrando, esto es lo que nosotros estamos viendo. Y desde aquí nosotros entonces tenemos que trabajar, desde aquí nosotros tenemos que ver por qué. Entonces, aquí el autor sagrado nos está diciendo que los de Beshemes son castigados. Nos decían que porque ellos se involucraron, han mirado dentro del arca de Yahvé, están husmeando, están queriendo conocer. En síntesis, es como volver un poco al Génesis capítulo 3, versículo 5. Ustedes serán como dioses y comen de este fruto. Y todo lo que corresponde a esto, ¿verdad? Ustedes no pueden comer del fruto del árbol prohibido. En el capítulo 2 también del Génesis, versículo 16, 17, nos está hablando de todo esto. En medio del jardín, dice, te habla del árbol de la vida, del bien y del mal. Pero ustedes no abarcan todo el bien y el mal. Pueden discernir, pueden entender. Pero ustedes no son dueños del bien y del mal. Entonces todas estas cositas nos hacen pensar nuevamente, queridos amigos, y nos hacen entender que el verdadero dueño y señor de todo esto, ¿quién es? Es Dios, es Dios. Y siendo Dios el dueño y señor de todo esto, nosotros tenemos que bajar la cabeza, por decir así, porque somos criaturas, entendiendo cuál es el designio de Dios. Agoabe entonces las inondeina porque ellos han mirado dentro del arca de Yahvé. De cierta manera no se refiere simplemente entonces a mirar, a abrir ahí la tapa o lo que sea, en la caja donde estaba alguna de las cosas, los 10 mandamientos, etcétera, ¿verdad? Sino que aquí, cuando te está diciendo habían mirado dentro del arca de Yahvé, lo que quiere decir es que el hombre se quiere poner entonces a la misma altura de Dios. El hombre que quiere entonces él ser dueño, entonces conocer. Te está hablando igualito, ¿verdad? Del árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal, Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, ¿verdad? Entonces, allí encontramos al árbol del bien y del mal, que también Dios le dice al hombre que no tocase, ¿verdad?, de sus frutos. Aquí, cuando estamos diciendo que ellos quieren husmear, pispar, conocer, saber, es como decir, quiero ese conocimiento, el conocimiento absoluto, qué es lo que hay, qué es lo que encontramos en el arca de la alianza, ¿verdad? Y entonces desde ahí apropiarme y adueñarme de la misma, entre comillas, existencia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. El Santo Padre se reunió con la comunidad del Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum con ocasión del 50º aniversario de su fundación y los alentó a abrir caminos y a acompañar a las personas arraigados en el Señor para ser audaces en la misión. En este momento en que la Iglesia desea vivir más intensamente su vocación sinodal, me complace constatar que su servicio a la vida consagrada ha estado marcado por el deseo de poner en práctica lo que San Antonio María Claret valoraba tanto. En efecto, no solo han mantenido la comunión con la sede apostólica, con los pastores de las iglesias particulares y con las federaciones de superiores mayores, sino que se han esforzado por compartir su servicio de animación y renovación
con otras vocaciones y ministerios eclesiales, religiosos con otros carismas, sacerdotes seculares y laicos. Sacerdoti secolari e laici. El pontífice subrayó que los programas de los claretianos articulan orígenes y dinámicas carismáticas, cristológicas, históricas y canónicas, y destacó la contribución de las ciencias humanas que ha permitido ofrecer un rostro más humano a la vida consagrada. Aunque sé que ya se enfrentan a muchos desafíos de nuestro tiempo, quisiera invitarles a subrayar el valor de la fidelidad en el seguimiento de Jesús según el espíritu de los fundadores, a prestar atención a la vida comunitaria. En una época en la que el individualismo está tan extendido, estén atentos a la vida comunitaria. Los exhorto a vivir la interculturalidad como camino de fraternidad y de misión, y a promover el encuentro entre las distintas generaciones en la vida consagrada, en la Iglesia y en la sociedad. Descuidar la teología, la reflexión, el estudio, las ciencias, empobrece el apostolado y fomenta la superficialidad y la frivolidad en la misión, expresó el Santo Padre y les agradeció por seguir ayudando a tantos a permanecer atentos porque siguen cuidando la calidad del estudio y la investigación. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El Señor nos revela a través de parábolas el misterio del reino de Dios. En este caso nos encontramos con la parábola del tesoro y también la parábola de la perla preciosa. Son dos personas, en primer lugar aquella que encuentra un tesoro, vende todo lo que tiene, deja todo para poder comprar ese campo. Y aquella persona, ¿no?, que encuentra una perla de gran valor, también vende todo y compra esa perla. Vemos en estas parábolas dos grandes actitudes de estas personas, ¿no? En primer lugar, que se encuentran con algo que los sorprende. Y frente a eso que los sorprende, son capaces de dejar absolutamente todo lo que tienen para poder obtenerlo. Así también es nuestra propia experiencia con el Señor, ¿no? Aquel que encuentra con el Señor, que se encuentra con esa sorpresa, con esa novedad que el Señor nos trae,
es capaz de dejar todo para poder vivir esa experiencia de Dios. Y Dios se nos está manifestando día a día, ¿no? Y cuando nos encontramos con Él, nos sorprende. Y nos sorprende la totalidad del Señor, nos sorprende su plenitud, ¿no? Nos sorprende la grandeza de su amor para cada uno de nosotros. Y es hermoso, ¿no? Esta manera de poder ver la vida, de poder saberse amado por Dios, de tener esta experiencia de amor personal con el Señor. Y Dios nunca deja de manifestarse a nosotros, ¿no? El problema es que hoy en día, ¿no? Nos acostumbramos muy fácil a las cosas y muy fácil dejan de sorprendernos. Por eso, en este día quiero que le pidamos al Señor la gracia de poder preguntarnos todos los días: Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Señor, ¿de qué forma me vas a hablar hoy? Pidámosle la gracia de nunca dejarnos de sorprender por su amor. Pidámosle la gracia de poder abrirnos a la belleza de una vida con Él. Pidámosle al Señor no encasillarlo en estructuras. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de nunca dejar de sorprendernos para poder ser capaces de dejar todo para vivir esa vida de plenitud que solo podemos encontrar a su lado. Como dulce melodía que da vida y renueva mi interior. Tu palabra me alimenta día a día. Quieres hablar al corazón. Hoy me enseñas que el misterio de tu reino es más grande que el tesoro más perfecto. Y no se trata de todo lo que tengo, sino en llevar mi corazón al cielo. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Quiero que me sorprenda tu amor. Quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor. Quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor. Quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor. Quiero abrirme a tu gracia, Señor. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel,
capítulo 6, ¿verdad? Son los elementos que nos presentan aquí, son los elementos esenciales y fundamentales. Aquí decíamos por qué ellos no tendrían que mirar dentro del arca de Yahvé, debido a la honra y a la gloria de Yahvé. Debido a eso, no tienen que mirar, no tienen que pispar, ¿verdad?, de esas cosas, husmear. Y hay algunas cosas que él decide mantener ocultas, pero no porque él no quiere revelar, sino que porque justamente él es Dios. Y como decía Isaías también, está por encima del mismo hombre. O sea, nosotros mismos no entendemos ni vamos a comprender nunca, porque no podemos abarcar la grandeza de Dios. Nos quedamos simplemente ante una contemplación, nos quedamos simplemente ante un éxtasis, extasiados, ¿verdad? Y hay tantas cosas, incluso hay algunas cosas que nosotros observando ya nos damos cuenta y decimos, pero qué maravilloso todo esto. Como decía Santo Tomás de Aquino, las vías famosas para llegar a Dios, ¿verdad? Uno va mirando nomás tanto el macrocosmos, por ejemplo, ¿verdad? Una de las cosas que dice Santo Tomás de Aquino, uno de los caminos para llegar a Dios. En mañana ve macrocosmos y nosotros mismos ya no podemos explicarnos. El macro, lo grande, lo inabarcable. La ciencia ahora procura y de a poquito nos va develando y vamos llegando a ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, te habla luego en miles o millones de años luz. Imagínense lo que significa. Vea la macrocosmos, macrocosmos. Macro quiere decir la inmensidad, ¿verdad?, de la creación, la inmensidad del amor, de la bondad de Dios, entonces, macrocosmos. Pero después, queridos amigos, no terminamos, dice Santo Tomás, en el macrocosmos, sino que después pensemos un poco en el microcosmos. Upeaco y sinape, michiito. Pero sin embargo, en ese michiito que nosotros encontramos de la creación de Dios, hay una perfección maravillosa. Una perfección donde ese michiito, ¿verdad?, ese microcosmos, ese microbio, microcosmos, ¿verdad?, tan pequeñito, sin embargo, allí hay toda una creación en su misma perfección. ¿Entendieron? Esa vida en la misma perfección. Bueno, estos son dos que yo les estoy dando, ¿verdad? Pero Santo Tomás de Aquino tenemos que mirar un poco. Nos hablan, ustedes podrían buscar, leer un poco, las 5 vías, ¿verdad?, según Santo Tomás de Aquino, para llegar a Dios. Para llegar a Dios. Pero aquí, el hombre que quiere husmear, decíamos, que quiere conocer, que quiere apoderarse del mismo conocimiento, del mismo saber, que ya en Génesis capítulo 2, como yo les decía, cuando te habla del árbol del bien y del mal, o el árbol del conocimiento, como decía, nos está llamando a nosotros a que entendamos que nosotros nunca vamos a poder ir más allá de la misma creación. Nosotros fuimos creados y como criaturas dentro de un límite. Relacionamiento con la misma creación. Bueno, todo esto, queridos amigos, es muy interesante. ¿Y por qué ellos son entonces castigados? Y porque el hombre como que busca ir más allá de aquello que en realidad va más allá de su propia capacidad, que pertenece a la trascendencia, que pertenece a Dios. Y además porque el conocimiento del que nosotros estamos hablando, del mirar y apoderarse, aquí no quiere decir simplemente un conocimiento como podemos decir, hay que conocer a Dios, hay que conocer a Jesucristo, etcétera, para poder amarlo. Y para poder, hasta ahí estamos todos muy bien en esa gnoseología, ¿verdad? Pero aquí, normalmente, cuando nos habla de este conocimiento, de este mirar dentro, de este saber, de este hurgar, es querer apoderarse de Dios mismo. Apoderarse de Dios mismo significa
que nosotros nos apoderamos de la vida y por lo tanto es como que estuviésemos diciendo, Naikotevei, a ver, she ayapoda la she ayaposea, así ayapoda la she ayaposeáis. Y eso justamente la palabra de Dios nos está diciendo, no, esto no es de esta manera, esto no se hace, ¿verdad? De esta manera. Entonces, reciben este castigo. El castigo, cuando nosotros queremos ponernos por encima de Dios o buscamos superar e ir más allá de Dios, ciertamente que sucede, entre comillas, un castigo, cae un castigo sobre nosotros. Y esto todo debido a la honra, a la gloria de Yahvé. Hay algunas cosas que Él decide mantener ocultas y no es correcto que los hombres husmeen en estos secretos de Dios. Bueno, queridos amigos, es tan interesante porque aquí entonces ya encontramos la causa, porque enseguida coña de ya calculada lleva porque comienza ya con el versículo 19 diciendo el Señor castigó a la gente de Bet-Shemesh. En las traducciones te dicen luego mató, ¿verdad? 50.000 y 70 hombres, porque habían mirado el arca del Señor. Como él hirió a 70 hombres, el pueblo estuvo de duelo, porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más en de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñan de Yara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñan de Yara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos felicitamos todos los paraguayos porque es una fiesta muy importante para cada uno de nosotros, porque es la fiesta de San Roque González de Santa Cruz. Veis, ponéis nuestro primer santo paraguayo. Obvio que dice ¿por qué no? Todos estamos llamados y de por sí
por el bautismo somos santos en el Señor. Escuchamos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Y así continúa Pablo. Qué hermosa esta carta. Maesha pape Pablo y cuapona lleva maesha pape ñandeyara ojenoi veo atón y chupea yepa en esa situación en que él estaba viviendo. Pero opocoriré y chupé oñe punuco ave yepa oñe mindu ueina. ¿Por qué yo estoy haciendo esta predicación? ¿Por qué yo estoy anunciando esta buena nueva? Upe andas ella entonces peteitem viapo oñe me evana cheve con creces en el sentido pecuniario, pagana, no soy yo y Pablo. No soy absolutamente entonces un asalariado de Pablo. Pero si yo siento una necesidad de anunciar el Evangelio, ay de mí, si no evangelizara de San Pablo Coabe. Y entonces saca su conclusión y dice, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. O vea entonces, tengo algo que comunicarles, tengo algo que decirles, se dice Obeaina. Ubea enseñane ni agua, ubea enseñane corazón, mi hamba ere, ubea peñan de agüe, justamente porque el Señor ha tocado nuestra vida como lo hizo con Pablo, porque el Señor ha entrado en nuestro corazón, nos mueve ya a que no haya tengo que comunicar, tengo que anunciarlo. Y ay de mí si no evangelizara. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos en la oscuridad, buscando tu gracia y tu luz, anhelando recibirte. Estamos en este desierto, sedientos de tu amor, queriendo estar contigo. Perdónanos, Cristo, nuestra traición, y con tu Santo Espíritu sopla nueva vida. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación, que brille tu ardiente luz. Perdidos estamos, te necesitamos. Te entregamos nuestras vidas para poder morir y vivir siempre contigo. Eres nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra confianza, nuestra fuerza y refugio. Perdónanos, Cristo, nuestras ofensas, y con tu Santo Espíritu sana nuestras almas. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación, que brille
Jesús, dignos y humildes, portadores de nuestra cruz, renunciamos a este mundo por tan solo un momento ante ti. Es tu cuerpo y tu sangre, es tu alma y tu divinidad, tu presencia, real presencia con nosotros. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Te alabamos, bendecimos. Aquí estás, aquí estás. Te adoramos, no hay nadie más. Aquí estás, aquí estás. Te alabamos, bendecimos. Aquí estás, aquí estás. Te adoramos, no hay nadie más. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación. Que brille tu ardiente luz, perdidos estamos, te necesitamos. Danos tu paz, danos tu paz. Quédate, Señor, en nuestro corazón. Permanecemos ante ti por tu gracia y tu piedad. Tú nunca nos dejaste. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro. Son 2 libros, 2 tomos, digamos así, en esta historia del capítulo 6. Estamos hablando sobre la devolución del Arca de la Alianza después de que los filisteos se habían apoderado en la guerra, la lucha, en fin. Todos estos elementos que ya hemos estudiado, que fuimos viendo poco a poco. Los filisteos que piensan que se habían ganado un gran trofeo, habían vencido a un enemigo, pero sin embargo se dan cuenta que Dios, Él mismo actúa por sí solo, es llevado ante Dagón como para decir: aquí te presentamos el trofeo, agradeciéndote, Dios Dagón, el dios más importante de los filisteos, ¿verdad? Pero que después, como conocemos toda esa historia y fuimos estudiando, este Dios que está de bruces, sin manos, sin cabeza, ante el arca del Señor. Después de esto también la peste y todas estas situaciones terroríficas que ya conocemos. Ahora pasamos al versículo 19 de este capítulo 6 y nos está hablando de que tampoco los israelitas pueden tenerlo. ¿Por qué? Y porque los israelitas cometen otro pecado. Dice que incluso, es interesante, ¿verdad? Es interesante esta reflexión del autor sagrado, que los filisteos fueron un poquitito más responsables en su relación con el Dios Yahvé, mucho más responsables. ¿En qué sentido? En que lo respetan de cierta manera, incluso lo ofrecen, ¿verdad? Ahí cuando habían pedido a los adivinos qué es lo que vamos a hacer, y les dice: tienen que llevar ofrenda, tienen que ofrecer, así, ¿verdad? Y sin embargo los israelitas cuando se les devuelve a Beshemesh, en un comienzo parece que todos estamos llenos de alegría, todo lo que sea, pero después ya comenzamos, ¿verdad?, a hurgar, a querer conocer. Esto es mirar el arca de la alianza, es como apoderarse, decíamos, al apoderarse y ser dueños del mismo Dios. Recordemos que la noción de Dios siempre ha sido eso de lo trascendente, eso que está mucho más allá, incluso que está mucho más allá de la fuerza, del conocimiento, del saber, de la vida del hombre.
Pero sin embargo aquí nosotros estamos encontrando el hecho de hurgar, el hecho de buscar, el hecho de como que estamos ya te pecaina, ya te peca curiba suya ya acá, allá yo se peñan de ya acá. Sin embargo aquí te dicen no. Aquí nadie se puede apoderar de esa santidad o nadie se puede apoderar de ese gran poder de manifestación de Dios para con su pueblo, nadie. Y sin embargo, ellos lo que están haciendo es justamente eso. Quieren apoderarse. ¿Cómo? Te lo describe ese apoderarse, y justamente porque dice que ellos habían mirado dentro del arca de Yahvé. O mañana, o quieren entrar por dentro. Y sin embargo hay muchas cosas a las que el hombre no puede llegar, porque somos incapaces verdaderamente, el hombre no podemos llegar, pero por nuestra incapacidad, no porque somos imperfectos, porque somos perfectos como creación, ¿verdad? Dios nos hizo perfectos, pero somos limitados. La perfección no quiere decir limitación quiere decir que vos sos perfecto dentro de tus límites. O sea, hasta ahí puedo llegar, pero lo llego de una manera perfecta, ¿verdad? Y eso es lo que el hombre entonces aquí nos está haciendo. El hombre no quiere entender su limitación, quiere ir más allá de su propia limitación, apoderarse entonces de la fuerza y de la gloria de Dios. Nosotros habíamos ya mirado y habíamos dicho que los pensamientos del Señor son totalmente diferentes. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, que los pensamientos de Dios no son sus pensamientos ni nuestros caminos, dice Yahvé, son los mismos. No, son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función específica y Dios es Dios. Nosotros somos criaturas. Ahora, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Debemos respetar el hecho de que Dios es Dios y nosotros no, y que hay algunas cosas que simplemente no sabremos ni debemos saber. Entonces, mucha atención. Mucha atención. Hay muchas cosas que no sabremos, queridos amigos, y hay muchas otras cosas que no debemos saber. Bueno, esto es entonces con un lenguaje humano, con un lenguaje nuestro, y tener la noción de una definición de quién es Dios. Esto es lo que nos está ayudando, ¿verdad?, a nosotros, a tener esta noción. Esto es lo que a nosotros nos está ayudando a pensar, a darnos cuenta, a conocer, a saber quién es Dios. Y por lo tanto, no hay otra cosa que comenzar a reflexionar, a conocer quién es el hombre, quiénes somos nosotros. ¿Se acuerdan que en otras circunstancias, sobre todo cuando estábamos hablando del libro del Génesis, que una de las preguntas cruciales que justamente encontramos en el libro del Génesis es la pregunta retórica: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Y cuando estamos diciendo quién es el hombre, prácticamente encontramos la respuesta en la Biblia. Porque la Biblia se escribe justamente para responder al hombre, quiénes somos nosotros. Y en la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, también nos abrimos a lo luminoso. En la medida que más nos conocemos nosotros, más conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios justamente es la trascendencia, justamente lo que encontramos aquí. Ustedes saben que decíamos que estos de Beshemesh lo que intentan hacer es mirar, y miran luego dentro del arca de la alianza. Pero eso significa que quieren apoderarse de algo que no les corresponde. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El baldaquino sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro y la columnata de la plaza son dos de las obras más famosas de Gian Lorenzo Bernini. Aunque esta no es tan conocida, el busto del Papa Urbano VIII es una de las piezas más icónicas expuestas en el Palacio Barberini. Estos tres bustos, de alguna manera, hablan sobre un desafío de Gian Lorenzo Bernini, el de afrontar la difícil tarea de realizar un retrato de su santidad. El nombre del Papa Urbano VIII era Maffeo Barberini. Su familia fue un gran patrocinador de Bernini y su arte. Le encargaron la creación de numerosas obras por toda Roma. Fue un gran promotor suyo y Bernini fue su artista preferido. El mismo Papa le dijo a Bernini que él estaba hecho para Roma y que Roma estaba hecha para él. La singularidad de la relación benefició a ambas partes. Bernini contó con la financiación y apoyo necesario para realizar sus trabajos, y el Papa quedaría inmortalizado por uno de los mejores artistas del mundo. Fue en el hogar de la familia Barberini donde el artista Bernini dio a conocer más su trabajo. Aquí es donde comenzó a trabajar. Asumió la dirección de la Basílica de San Pedro cuando aún era joven, tras la muerte de Maderno en 1629. Desde aquel momento se convirtió en el artista de referencia de la familia Barberini, una de las más influyentes de la ciudad, que en aquel momento era casi como una corte real. Gracias a esta relación entre el Papa y el artista, el nombre de Bernini se hizo un hueco más grande entre todos los artistas de la historia. Fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo
conmigo a cenar. Porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca del verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Seguimos nosotros mirando un poco las causas por las que en Israel después mueren en Beshemesh, ya el arca que llega, ya voy a Paranguejinagorí, tener vida nueva, etc. Sin embargo, enseguida el autor sagrado nos va mostrando que hay un error garrafal, que el hombre de nuevo quiere apoderarse, quiere tener, como decimos nosotros, homo en gay bolsillo, bebé Ñan de Yara. Y entonces con eso estamos diciendo que cada uno quiere hacer lo que quiere, cada uno entonces quiere organizar, o sea, adueñarse de Dios, Y hay muchas cosas que nosotros nunca sabremos, hay muchas cosas, queridos hermanos, que no está a nuestro alcance, cosas que no podremos jamás, ¿verdad?, tenerlo a nuestro alcance. Ahora, posteriormente, dice que hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Entonces, un castigo tan grande, ¿quién podrá resistir por eso? Hizo morir al pueblo, o del pueblo, a 50.070 hombres. La evidencia del manuscrito es bastante clara en que el número registrado originalmente en el texto fue 70, no 50.070. 70 hombres muertos en semejante incidente sigue siendo una gran mortandad. Entonces, 70, ¿se acuerdan? El número 7. 7 veces, o mejor dicho, 10 veces 7, ¿verdad? El 10 veces, 10 es lo completo, lo máximo, 70. Entonces, básicamente, aquí encontramos en la escritura hebrea, porque es una gramática hebrea, que puede significar que de 50.000 hombres, Dios atacó a 70 de ellos. No podemos llegar a otra conclusión que la de que el número 50.000 no es correcto ni genuino, sino una glosa, una nota marginal que se ha infiltrado en el texto a través de algún descuido. Eso es lo que nos dice un autor, ¿verdad? Porque aquí entonces ya tenemos una cierta diferencia. Uno que te dice 70, otro que te dice 50.070. Bueno, todos estos detalles dejamos para los estudiosos de la crítica textual. Y bueno, ellos nos irán presentando y sobre eso nosotros iremos haciendo nuestra teología. Pero se nota que es una glosa, decía nuestro autor, tal vez una glosa posterior. Glosa quiere decir algo que se introduce posteriormente para darnos a entender. Esto de 70.070 aparecen en algunos textos, en otros textos. Nosotros ya sabemos nuestra introducción a la Biblia, cuando hicimos los primeros cursos, ¿verdad? Tal vez tenemos que refrescar un poco otra vez. Decíamos que dentro de la crítica textual podemos encontrar con estos estudios que la Biblia poco a poco fue enriqueciéndose también. Con las glosas, como en este caso, es como una corrección que se va haciendo
se quiere darle un sentido más fuerte, de 70 a 50.000 70, etcétera, etcétera. Ahora, los versículos 20 y 21, los hombres de Bet-Shemesh le piden a los hombres de Kiriat Yarim que se lleven el arca. Esto es lo que le van a pedir. Y dice justamente, los hombres de Bet-Shemesh dijeron, ¿quién podrá resistir en tu amor? ¿Quién podrá resistir, verdad? En tu amor. Y sobre todo, esta resistencia ante la presencia del Señor. Ciertamente que es la presencia de un Dios que ama. ¿Quién podrá resistir en esta presencia del amor de Dios, de un Dios que ama verdaderamente? Ante este Dios tan santo, ¿quién podrá resistir? Es la pregunta, ¿verdad? Lo luminoso, lo que va mucho más allá, es la fuerza de Dios. ¿Quién podrá resistir ante este Dios? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles, los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes. Entonces avisan, entonces dicen, anuncian, bueno, pero en realidad no es que Dios simplemente, entre comillas, les castiga o les trae situaciones difíciles, sino que son ellos, es decir, los de Bet-Shemesh, ¿acuerdan con la, apoderaseas y coejina, verdad? Del poder de Dios, de la fuerza de Dios. De cierta manera, con esto también ellos están queriendo decir, no porque nosotros ahora queremos adueñarnos, mirar dentro del arca, quiere decir poseer, conocer, tener la sabiduría, cómo es que actúa esto. Es como decir cuáles son los mecanismos de la acción de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando este tema muy importante. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.